disertación sobre la teoría de la pena. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y nos está ocupando un ciclo de disertaciones, como lo establece la lámina, vinculado al aspecto general del derecho penal, es decir, la parte sustantiva del derecho penal, la dogmática jurídico penal, ya habiendo abordado de mi parte en muchas de estas disertaciones aspectos vinculados al derecho procesal penal y al derecho penal parte especial. Hoy nos ocupa el tema de la teoría de la pena en sí mismo, como disertación fundamental, esencial, inicial en el ámbito del análisis de la teoría del delito y de las funciones, intereses, fines del derecho penal. Estamos transmitiendo en julio, 29 de julio de 2022, y todas estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse, incorporarse al mismo y ver todas mis otras disertaciones, criterios sobre aspectos varios del derecho penal. Cuando hablamos de la teoría de un componente realizado por la cultura, ¿sí? Toda creación cultural, toda creación del hombre, la literatura, el arte, y por qué no decirlo, el derecho, obviamente pasa por la idea de establecer una explicación, una asunción, digamos, óntica de por qué se desarrolla, de por qué tiene fines, de por qué es su cometido. El aspecto teórico, ¿sí? La explicación del por qué hay una determinada creación del hombre. Y no es de poca monta el tema de la pena. Si abordamos que el derecho penal es un derecho fundamentalmente sancionatorio, es un derecho fundamentalmente punitivo, sobre la base de que lo disvalioso de la conducta va a conducir al establecimiento de una sanción, de una pena, lo que se denomina la adopción a través de una conducta de un supuesto de hecho establecido en una norma típica, va a traer como consecuencia la imposición de una pena, derecho penal, a veces se le denomina derecho criminal, y siempre yo me hago la pregunta de por qué no se denomina derecho victimal, si a fin de cuentas es la víctima quien está sufriendo los rigores de un delito. Pero no es de menor importancia el preguntarnos el por qué se sanciona, es decir, la teorización de la pena en sí mismo, teoría de la pena. Así como ustedes pueden hablar de la teoría del derecho, que se ubica desde esa asignatura, que cualquiera que pone por primera vez un pie sobre una escuela de derecho, allí se aborda introducción al derecho, filosofía, ¿okay? Teoría de la acción en el ámbito del derecho procesal, teoría de los contratos en el ámbito del derecho privado, teoría de las relaciones intrafamiliares, teoría del concepto de persona, en fin, no sería poca monta el tema de la teoría de la pena. Recordemos que esto también tiene un origen un tanto histórico del asunto, como todo, en el sentido de que en el comienzo de los tiempos no hacía falta como que teorizar mucho del por qué se sancionaba. Como yo lo decía en una sesión anterior, se abordaba, si se quiere, un aspecto vengativo, de vindicta, en el porqué de la sanción. Ante un mal afligido, siendo que ese mal afligido está en desacuerdo con la concepción social de cómo debemos comportarnos, la respuesta es un mal de origen aceptado socialmente, colectivamente, de un origen público. Esto fundamentalmente tendría una especial teorización, valga la repetición, a partir del advenimiento del constitucionalismo, finales del siglo XVIII, en donde empezó a regularizarse como una especie de pacto social, aún promulgado o de alguna forma sugerido por estos autores de finales del siglo XVIII,
Rousseau, Montesquieu y siglos anteriores como Hobbes, Locke. Entonces, el sentido de una especie de pacto social, de un convenio, a partir de la cual los administrados, los ciudadanos, tienen derechos y deberes. Pero cuando se establece ese contrato definitivo entre el poder público y los ciudadanos, poder público de la raya para acá, de la raya para allá, las gentes. No es que el derecho de gente comienza a partir del constitucionalismo. Había evidentemente un derecho civil previo o hasta un derecho penal previo al advenimiento del constitucionalismo. Pero a partir de la Constitución, si se quiere, se empezó a teorizar sobre el asunto. A mí me otorgas la titularidad del ejercicio de la acción penal al poder público, la legitimidad del ejercicio de la acción penal, la potestad punitiva. Yo, poder público, observo una serie de conductas disvaliosas en la sociedad. Si se quiere, no creo delitos, sino que los valoro. Le coloco el valor de la sanción. Y esa sanción, esa pena que vamos a aceptar como consecuencia connatural de la realización de un supuesto de hecho, evidentemente ha de tener una teorización, una explicación. Abordemos otras normas jurídicas distintas al ámbito del derecho penal. Abordemos, por ejemplo, el derecho tributario. Cuando se dice el monto del tributo ha de tener una relación considerable con el enriquecimiento, digamos, la base imponible a partir de la cual, cómo se teoriza el por qué el tributo ha de tener determinadas características, efecto cascada, límites inferiores, límites superiores, posibilidad de condonación, etcétera, etcétera. Toda una teorización del asunto. El efecto de hacerme propietario a partir del pago en el ámbito del derecho civil. El efecto de que se genere un estado civil a partir de aceptar un contrato como el matrimonio o de derivarse la disolución del vínculo conyugal a partir de un divorcio. Entonces, la teorización de la consecuencia. La consecuencia en el derecho penal, evidentemente, es la pena. Y ojo, es un ámbito consecuencial del derecho que tiene que ser muy bien explicado, porque de qué forma a mí se me puede enrostrar la posibilidad, poder público, de poder sancionar. ¿Por qué estás escogiendo 4 años? ¿Por qué estás escogiendo 12 años? ¿De dónde acá tú derivas lo racional, lo justo, de que la pena por el homicidio sea de 12 a 18 años? ¿De dónde tú derivas lo justo, lo racional, que la pena por un homicidio culposo, 409 del Código Penal, sea de 6 meses a 5 años? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8 meses? Entonces, de alguna forma, la explicación, la teorización de la pena no es algo de poca importancia en el ámbito del derecho penal, sobre todo cuando hemos aceptado el principio de legalidad y por allí también el principio de tipicidad, que la costumbre ni otras formas pueden ser fuente del derecho, sino que ese derecho, nullum crimen, nulla pena, sine lege, certa, scripta, es decir, cierta. Tu código dice lo mismo que el mío, está escrito. A partir de allí, sin que no exista posibilidad de cuestionamiento alguno, se imponga una sanción. Yo pudiera cuestionar el criterio del juez al establecer un límite inferior o un límite superior de una pena establecido en un código penal, pero eso de cuestionar el criterio del legislador, por ejemplo, en establecer ese límite inferior y ese límite superior, son palabras mayores. Uno tendría que invocar, por ejemplo, un tema de afrenta a la Constitución, y es que la Constitución no puede ser tan reglamentaria que todas las conductas ya las establezca en su valor, que sería la sanción, la pena. El tema entonces es francamente álgido, y en cada uno de estos temas de derecho penal, derecho procesal penal, yo siempre recomiendo un libro. A mí siempre me ha parecido este libro del argentino Edgardo Alberto Dona, que se llama Teoría del delito y de la pena,
pero que su subtítulo no deja margen a duda, fundamento de las sanciones penales y de la culpabilidad, que yo también podría decir por qué le colocó la culpabilidad, por qué no le puso fundamento de las sanciones penales y de la responsabilidad, porque la culpabilidad como parte del delito es un elemento esencial que quizá no equivalga a lo que se pretende allí, que es la responsabilidad penal, la fundamentación de la sanción, teoría del delito. Entonces esta obra de este autor argentino ya clásico, y los argentinos de verdad han sido muy prolíficos en materia de derecho penal general, toda una playa de buenos autores, de doctrinarios, de lo más granado el derecho penal. Una muestra de ella, Eugenio Raúl Zaffaroni y muchos otros, por no hablar del derecho procesal penal. En este libro de Dona, de alguna forma se explica de una manera adecuada esta teorización de la pena a partir de las diferentes concepciones. Vamos a empezar por lo normativo, ¿ok? Y cuando uno se habla de la teoría de la pena, sería realmente hablar de las teorías sobre la función de la pena, es decir, cómo funciona la pena. Es decir, determinar la función que la sanción penal o pena tiene asignada y la función que en sentido global tiene el derecho penal en el mundo de todas las disciplinas jurídicas. Entonces, esta teorización de la pena pasa por abordar teorías. Es decir, no es que existe una teoría de la pena, sino que existen teorías, escuelas, posiciones, posturas, criterios al respecto del por qué se está sancionando. Pero yo creo que más allá de comenzar en lo doctrinario, uno pudiera dar una aproximación en el ámbito nacional a partir de nuestra norma suprema, a ver qué nos dice la Constitución, si en algo nos dice sobre el porqué de la pena como elemento esencial del derecho penal. Y entonces, bueno, hay dos normas que son sumamente interesantes. Uno es el artículo 30 de la Constitución en su parte infine. Y entonces esa parte infine, esa parte final de la Constitución establece: el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Entonces, ahí hay una palabra clave: reparen. Si nos queremos adscribir a una de las tesis del derecho a la función, digamos la teoría reparativa del derecho, bajo el ámbito de lo retributivo del derecho, reparen los daños causados. Se suele decir que esa finalidad puede ser de dos tipos: la finalidad sancionatoria per se y la finalidad de resarción. Finalidad sancionatoria y finalidad de resarción. Sancionatoria, el establecimiento de una pena, que son de las que están descritas en el Código Penal, en su artículo 9, presidio, prisión, arresto, pero que no solamente se protegería a la víctima frente a la comisión de delitos comunes con la sanción, sino con la reparación. Algunos hablarían de resarción. Y por lo tanto, no solamente la posibilidad de demandar la acción civil derivado de hecho ilícito penal, diciendo la víctima: a mí lo que menos me importa es que lo sancione, a mí lo que me importa es que me resarza, que me retribuya. Y entonces, de forma clásica, la llamada acción civil derivado de hecho ilícito penal, que allí está en el Código Penal, pero que el Código Civil de alguna forma también lo establece, el famoso artículo 1185, la acción civil derivado de hecho ilícito, pero que también está en el Código Orgánico Procesal Penal. No solamente en un procedimiento especial, el procedimiento de la reparación de daño por la ocurrencia de delito, que implicaría la existencia como un título monitorio, líquido y exigible de una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria que funcionaría como un cheque no pagado. ¿Te acuerdas cuando había los cheques?
como un contrato no cumplido, como un carro que se encuentre chocado y que como consecuencia de ese hecho ilícito demuestra la necesidad de la resarción, del pago, de la resarción de ese daño material y del daño moral como consecuencia del hecho, sino también en fórmulas tales como el acuerdo reparatorio, artículo 41 del Código Penal, la llamada suspensión condicional del proceso, a partir del artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, y dentro de los cuales está el régimen de prueba establecido en el 45 del COP, en donde se establece la posibilidad de resarción de la víctima. Por fin alguien se acuerda de la víctima dentro de un punto de vista resarcivo, perdón, retributivo. Y ahí está bien claro ese jus puniendi en el artículo 30 de la Constitución. Es decir, que pareciera que ya la pregunta estaría respondida. ¿Por qué se pena? ¿Por qué se sanciona la teoría de la pena en la necesidad de la retribución a la víctima frente a la comisión de delitos comunes? Perfecto, pero eso es un tanto si lo vinculamos a la noción, ¿verdad?, patrimonialista de los delitos. Pero imaginémonos que lo que se ha afligido es la vida. Bueno, el muerto como consecuencia de su homicida, de la actuación del homicida, por más que se sanciona o por más que se resarza a la víctima secundaria, porque ya el muerto quedó muerto, no lo va a volver a la vida. Lo demás, como yo suelo decir en estas disertaciones, bueno, es obra de la ciencia ficción. Aquella novelista, Mary Shelley, de comienzos del siglo XIX, aquella que escribió aquella novela que tanto se ha hecho en cine, Frankenstein, aquel científico medio loco, aquel médico medio loco, agarrando cadáveres, pedazos de cadáveres y uniéndolos y realiza un monstruo. Y en aquella película de James Whale, allá en el año 31, bajo el sello Universal, salía gritando Clyde, creo que se llamaba el actor, he's alive, he's alive. Bueno, pura ciencia ficción. La vida no iría a volver. La afrenta a la libertad sexual en un grado tan íntimo de aflicción en los delitos contra la libertad sexual no volvería. Entonces, de alguna forma, la sanción como un mecanismo. Pero el propio principio de tipicidad, a partir de lo que establece el artículo 1 del Código Penal y el artículo 49, numeral 6 de la Constitución, parece que de alguna forma continúan con esta explicación del porqué de la sanción. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Es decir, si ese es el primer artículo del Código Penal, tendríamos que decir que el castigo, nadie podrá ser castigado, sería la cuarta palabra del Código Penal. Es decir, todo el Código Penal, su cuarta palabra es la palabra castigo. Entonces, la necesidad de castigar por un hecho que, habiendo sido establecido previamente como un hecho punible, es precisamente por ser castigado en la descripción típica, porque ese supuesto conduce a una sanción, es que es un hecho antijurídico, es un hecho que no es tolerado por el derecho y que por lo tanto, siendo que los códigos penales no establecen no mates, no lesiones, no violes, no robes, no hurtes, sino que más bien establece la sanción, la disposición jurídica, la sanción, el establecimiento de la sanción como consecuencia del supuesto de hecho aborda el carácter antijurídico, disvalioso de dicha conducta. Entonces, bajo ese prisma, el Código Penal aborda una noción de castigo que casi que se ubica en el comienzo de los tiempos con aquella noción, ¿verdad?, de venganza, el castigo, un poco vinculado a la noción, digamos, cristiana del pecado. Entonces, se es pecador y debe ser castigado
quien de alguna forma no adecue su conducta normal a las pautas de preceptos de fe, pues. Ahora bien, obviamente que este señor que tienen frente a ustedes, Immanuel Kant, un gran filósofo del derecho, entre los años 1724 al año 1804, es decir, un filósofo del siglo XVIII, de buena parte del siglo XVIII. Fíjate lo que está en la vida de Immanuel Kant. Bueno, ha presenciado nada menos y nada más que la teorización de César Bonacera de los delitos y de las penas del año 1764. Ha presenciado de alguna forma contemporáneamente la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y fundamentalmente ha presenciado el establecimiento del constitucionalismo. De alguna forma, Immanuel Kant se suele decir que es el padre de la llamada teoría retributiva de la pena o de la justicia retributiva, bajo el concepto de que la pena es un fin en sí mismo, es decir, restablecer el daño causado. Lo que se busca es la pena en la necesidad de devolver, digamos, casi que es una teorización devolutiva, una suerte de racionalización de lo que milenariamente se tenía en el ámbito del ojo por ojo y del diente por diente. El delito es un daño que se hace al orden social determinado, contemplado en la ley. Se aplica la pena para que se devuelva el orden social. Es decir, la llamada el restablecimiento del orden. Es decir, ese desarreglo que hubo en la comisión del delito se vuelve a arreglar como digamos, como crucigrama desarreglado en piezas y que hay que armar a partir del establecimiento de la sanción. Esa pena, como una retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito, como te das cuenta, no está muy lejana esa finalidad retributiva establecido por Immanuel Kant con lo que nos indica el artículo 30 de nuestra Constitución. Ahora, obviamente, Kant racionalizó el asunto, pero ya el asunto había sido previamente tratado por Tomás de Aquino, por ejemplo, y casi contemporáneamente y posterior por Hegel. Kant escribía a la retribución como un principio jurídico. El castigo judicial no puede nunca ser usado como mero medio para promover otro bien, ya sea en favor del criminal mismo o de la sociedad civil, sino que debe en todos los casos imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido un crimen. Un toma y dame, una retribución del por qué la pena. Obviamente que esto, los pensadores, los doctrinarios, los filósofos llegaron a recomponer todas estas posturas, digamos, en concepciones posteriores del asunto. Y sobre todo estas concepciones posteriores del asunto tienen mucho que ver con el proceso de codificación. Recordemos que ese proceso de codificación se ensambla a partir de comienzos del siglo XIX, no solamente con el advenimiento del constitucionalismo, sino que la Revolución Francesa, queriendo ir a una república, logró algo peor que una monarquía, que sería el imperio napoleónico. Pero aquí es importante ver que el proceso de codificación, contemplar, unificar normas a partir de códigos, y a partir del Código Civil Napoleónico, 1805, y por ahí los códigos penales. Por cierto que el hispano y el de Latinoamérica y el de los diferentes países de América había que esperar ya cierto tiempo, porque eso es una hechura de finales del siglo XIX, no del comienzo. Código Civil Napoleónico, 1805, no. Hubo que esperar, como lo manifestaba yo en una disertación anterior, por ejemplo, a cosas como el Código Penal sanardeliano del último cuarto del siglo XIX, bajo una pauta mucho más racional, para poder explicar muchas cosas. Entonces, otros autores como que tienen frente a sus pantallas,
Ludwig von Feuerbach, 1804, 1872, padre de muchas cosas en el mundo del derecho penal, en el mundo del derecho penal especial, por ejemplo, los que me han seguido a mí cuando yo abordaba el tema del hurto, el padre del llamado hurto famélico. Bueno, Feuerbach asumió, fue padre de las llamadas teorías relativas de la pena y sobre todo la teoría prevencionista, el prevencionismo, la teoría de prevención general e individual o especial. Es decir, estas teorías hablaban, o esta teoría hablaba de que la función de la pena es prevenir futuros delitos. La pena como una finalidad de abstención. ¿Ok? Si no se sanciona, entonces de alguna forma no se corrige la posibilidad ulterior de que se sigan cometiendo delitos, pero también la posibilidad individual del que ya cometió un delito para que no lo vuelva a hacer. Entonces, la finalidad de prevención general y la finalidad de prevención, digamos, personal del delito. Entonces, se habla de que ese prevencionismo es una teoría relativa y lo relativo es que, bueno, realmente hay que atender a factores sociales, factores económicos o inclusive hasta factores personales, biológicos, con todo lo superado que en la criminología se ha abordado el hecho del delincuente como enfermo. El prevencionismo general está dirigido a la sociedad como un todo. Es decir, la pena como una circunstancia que se percibe y que observa la sociedad funciona como una especie de mandato de abstención para que se eviten conductas disvaliosas ulteriores. Y el prevencionismo especial que va dirigido especialmente a quien ha cometido el delito. Entonces, según von Feuerbach, este conjunto de normas penales está respaldado por la aversión, es una palabra interesante, aversión de la conducta tipificada en la norma como delito. Aversión, es decir, de alguna forma estamos asumiendo que la conducta tipificada como delito es disvaliosa, es injusta y que por lo tanto se exigen comportamientos legalmente tolerados y que por lo tanto el ascribir con una conducta dentro de la realización de un delito es rechazado socialmente. Este prevencionismo, digamos, general, de alguna forma fue matizado, morigerado por otro gran autor. Lo tienen frente a ustedes. Von Lis, 1851-1919. Entonces, este autor alemán, von Lis, de alguna forma, entre muchas otras cosas, desarrolló el tema de la teoría preventiva especial. Es decir, la aplicación de la pena va fundamentalmente dirigido a evitar que quien ha realizado la conducta vuelva a reincidir. De alguna forma, ello se plasma en nuestra Constitución. Cuando vemos en el 272, cuando dice, el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Casi que nos está dando la respuesta cuando nos dice que sistema penitenciario, pena, va a asegurar la rehabilitación. Con la pena se conduce a la rehabilitación. Este artículo se denomina, o lo llama mucha gente, artículo Gómez Grillo, porque nuestro gran criminólogo, Gómez Grillo, formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999 y en la exposición de motivos de dicha constitución, bueno, se evidencia la participación del doctor Gómez en la elaboración de esta norma, que sería, digamos, el fundamento de todo el sistema penitenciario y de ejecución de pena. Entonces, esta prevención especial, acuñada de alguna forma por von Lis en su programa de Marburgo, nos habla de que la prevención especial no va dirigida al conjunto de la sociedad, sino a aquellos que ya hayan vulnerado el ordenamiento jurídico.
Y entonces destaca von Lis que la finalidad de la pena es doble. Uno, la resocialización al individuo, que muchos denominan la vertiente positiva de la pena, y dos, intimidarlo, vertiente negativa, resocializar, pero a la vez intimidar, tipo policía bueno y policía malo. De alguna forma, ello se deja ver en cuerpos normativos que están vigentes en Venezuela. Recordemos que en Venezuela no solamente tendríamos nuestros códigos, sino que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos también son fuente del derecho, como lo establece el artículo 23 de la propia Constitución. Y entonces esto se evidencia de alguna forma en el artículo 5, numeral 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. De allí de alguna forma se plasma lo que nos decía von Lis en el tema de la resocialización y la intimidación. Bueno, se suele decir que los efectos de la prevención especial sería por una doble vertiente. Es decir, frente al tema de la peligrosidad criminal, evitar que el sujeto cometa actos ilícitos, y la prevención especial en sentido estricto. Es decir, condicionar internamente al sujeto al cual va dirigido la norma para que no vuelva a realizar tales infracciones. Finalmente, me está quedando poco tiempo. Hay autores ya de 30, 40 años para acá que han asumido una teoría mixta de la pena. Aquí hay dos muestras de ello. Uno, el gran autor alemán, el gran dogmático Klaus Roxin, y el otro, un hispanoamericano, quizá uno de los más importantes penalistas, ambos vivos de nuestro continente, el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. Y ellos parten de la idea de teorías mixtas o eclécticas de la pena. Es decir, asume la idea, un concepto modernista, que no es posible adoptar una fundamentación de una forma teórica. Es decir, que se requiere teorías multidisciplinarias para, combinadas entre ellas, conducir al efecto de la pena. Es decir, que de alguna forma es una especie de antiteoría de la pena. De alguna forma defenestrar la propia noción de la teoría de la pena para darle un sentido mucho más práctico, mucho más real. Vamos a revisar una sentencia que es muy interesante en estos últimos minutos. Una sentencia de la Sala Constitucional, la sentencia 915 del 20 de mayo del año 2005, donde de alguna forma esa sentencia, la 915 del año 05, de alguna forma resume todo lo que yo he venido abordando. Y entonces la propia sentencia nos indica, con relación a los fines de la pena, la doctrina ha elaborado varias teorías que fundamentalmente se resumen en la teoría de la retribución y a la teoría de la prevención. Esta última se traduce a su vez en dos corrientes conceptuales, siendo la primera la de la prevención general y la de la prevención especial. Pero nada distinto a lo que yo he venido asomándole ahora. Los invito a que, si tienen interés particular, lean el fallo, un fallo bastante extenso, ¿verdad? Y también nos habla el fallo de la llamada teoría de la prevención especial, la cual está referida a una persona en específico y no a la colectividad. Es decir, la pena debe tener a prevenir delitos que puedan provenir del actuar de una persona en concreto que ya ha delinquido a los fines de que no vuelva a incurrir. Bajo mi criterio, esta sentencia de la Sala Constitucional casi que ubica la noción dentro de la teoría de la prevención especial, en la finalidad de la pena, en el ordenamiento jurídico penal venezolano. Pero a mí lo que me interesa del fallo es esta enumeración que hace el fallo, finalmente, sobre los llamados límites al poder punitivo del Estado. Es decir, una especie de límite al ius puniendi del Estado. Y establece nueve números importantísimos dentro de esta limitante al ejercicio del poder punitivo. Y estas son número 1, que estoy citando el fallo de 2005, la legalidad derivado del modelo de Estado Social de Derecho. Recordemos que ese artículo 2 de nuestra Constitución
Establece la idea de que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia. O sea, de derecho y de justicia, conjunción copulativa. De derecho, en el sentido que allí se ubique la necesidad de la previa tipificación, principio de legalidad sustantiva, pero también el principio de legalidad adjetiva. Los actos procesales que van a conducir al establecimiento de la responsabilidad penal han de estar previamente establecidos en pauta de ley. Pero nótese que se habla también de justicia y que al final del camino el establecimiento de penas también ha de ser asumido bajo una noción de idoneidad, de justicia. Y por ello el artículo 26 de la Constitución habla de la llamada tutela judicial efectiva y nos habla que dentro de los atributos de la tutela está la idoneidad, utilidad de la intervención penal como numeral segundo. Si esto puede ser resuelto de una forma distinta a la intervención penal, entonces que no se sancione, que no se tipifique, que no se haga el derecho penal del enemigo. Es decir, la idea de que todo ha de sancionarse penalmente, aunque sea en reproche de conductas de oposición o de otras conductas en atributo autoritario del Estado. Las tres, subsidiariedad y carácter fragmentario del derecho penal. Es decir, esa subsidiariedad que se ubica en la idea de que el sustrato, los supuestos de hecho, han de provenir de realizaciones de conducta naturalística, pero también de otras pautas del derecho. Y el carácter fragmentario del derecho penal en el sentido de que la teoría del delito nos hace ubicar elementos, culpabilidad aparte de la antijuridicidad, aparte de la tipicidad, exclusiva protección de bienes jurídicos, numeral 4. En la idea de que se sanciona solo es en la protección de bienes jurídicos que han de ser identificados, propiedad, libertad, lesividad, dimensionando estos cuatro modelos del Estado social. Lesividad en el sentido de que debe verificarse la aflicción a la incolumidad, es decir, al mantenimiento integral de esos bienes jurídicos, esos derechos y deberes que establezca el Estado. Bueno, mis estimados, en aras del tiempo vamos a concluir y los espero en otra próxima edición.